This is my fourth visit to Ecuador, and it's just coming to an end. And part of the mission, as Guillaume pointed out, is to try to help set up this initiative of CENADET that will be an investigative unit within AAN. And I must say that this is a very exciting project for me. I'm delighted to be here, and I want to thank all of those people, particularly those sitting at the table here, who have helped to make this possible. I don't know Ecuador. I'm beginning to know it a bit better. And I hope that with frequent visits here in the years to come, that I will get to know it very much more. And I hope that we can gather a group of researchers, both international, but I think even more important, from Ecuador, who can help with a variety of projects that we have in mind. This book that we are launching is one of a series, really, that has gone on for some time now. In retrospect, looking back, I realize that I've had a kind of a Marx project. And the Marx project has had, I think, two aspects to it. One is to try to make Marx better understood. Marx is much talked about, but not very well read. And over the years of teaching Marx's Capital, it occurred to me more and more that people needed some help in reading Marx's texts. And unfortunately, in academia, Marx has often been treated as a wonderful opportunity to make somebody who's already complicated, to make somebody like that incomprehensible. So part of my mission has been to try to make Marx comprehensible, and to do it in a variety of ways. One was to do the on-the-web courses, and the other was to produce the companions to volumes 1 and 2 of Capital. But it seemed to me also terribly important to have another wing to it, that not just understanding Marx, but trying to help people understand how helpful it is to understand Marx if you want to understand many of the difficulties that we currently face in the world. So this work carried over into trying to show how Marxian theory made some sort of sense in relationship to processes of urbanization, and I've been writing on that front for some time. Also, I think trying to indicate how Marx is relevant to understanding the contemporary conjuncture, particularly since the year 2000 or so. And since 2000, I've had a sequence of books, and a sequence which tried to look at imperialism, neoliberalism, and then with the enigma of capital, to try to give a sort of an overview of how the theory actually matched what is going on in many people's daily lives. The idea of doing the contradictions book, these things often occur by accident, but it had occurred to me that something should be said along these lines, because the word contradiction is a very Marxist word, and it's a word that
is a little bit complicated. And I often found myself and others using it as a way of getting out of explaining things. The typical Marxist response to a situation where you can't understand what the hell is going on is to say, well, it's a contradiction, isn't it? And that's not really very satisfactory. So I thought I would try to dissect what the contradictions of capital were. And as I did so, of course, and this is one of the marvelous things that comes out of studying Marx, new angles as to what it was that Marx was saying became apparent. New ways of thinking about the contemporary dilemma became much more salient to me. So it turned out to be a very exciting project, and one that I think for me, I always kind of think, well, maybe this is the last book I write until I write the next one. But this is, I think, one that dissects Marx's mode of approach and Marx's mode of thinking in a way that I think can help make sense of many of the dilemmas that we face in the world today. Now, there are 17 contradictions, and it's not my intention to talk about them here. We fortunately now have a translation of the book, and I want to thank Carlos Prieto here for fantastic work he does on translation. I think, Carlos, you've been in charge of almost every book ever translated into Spanish, and you always make sure the translations are really good. And this is a really good translation, I'm told. And I'm even more delighted that this Marx project that I have in mind can be helped on its way by a new initiative in publishing. That is a new initiative which is going to make texts like this very cheaply available to a large segment of the population. The trouble with former translations into Spanish was that they were done in Madrid and they were extremely expensive, which of course doesn't necessarily deter people because they have ways, as you know, of finding PDFs and things which then circulate, which is fine. And I think but now I think setting it up this way is a far more efficient and effective way of disseminating. Because I think one of the issues that is, I think, with us right now is disseminating radical ideas in a situation where in many parts of the world the climate is very hostile to Marxist ways of thinking and Marxist critique. So this is then just one aspect of what is happening here, and we celebrate not simply the publication of the Spanish translation of this book, but also the inauguration of this new initiative. And I hope that people will support it in every way they can. Now, these contradictions that I'm talking about need, I think, to be put a little bit in context. Because one of the things I learned in writing the book is how no contradiction stands alone. Contradictions tend to mesh together, they hang together. And this makes for a rather complicated read of the text, because you have to bear in mind that this contradiction relates to that contradiction. And how they relate to each other becomes significant in terms of the kind of politics we might engage in. For me, for example, just to take the first few contradictions, the distinction between use and exchange value. The first thing you actually read in Marx in Volume 1 is Marx talks about the distinction between use and exchange value. When I started reading Marx, I thought, well, I guess that's an interesting idea, but it didn't make too much, it didn't seem to me too significant.
But at that time I was working on housing in Baltimore. And what I found was that actually when you look at the use value of housing and you look at the exchange value system of housing through which the use values are delivered to people, that some very peculiar things were going on. People need housing as a use value. But in order to get it, you need an exchange value. And if the exchange value system is not working right, then you get no use value, or you get inadequate use values. So I thought this is a very interesting way to sort of look at the housing question in Baltimore. And it so happened that we were writing reports for the city, which involved bankers and landlords, real estate people, the federal officials, the city officials, and so on. And when we wrote one of these reports, we circulated it to everybody and said, well, what do you think? And the first report that I wrote started off by saying we have to think of this whole problem we're looking at in this relationship between use and exchange value terms. And everybody in the room, highly educated some of them, thought this was a very, very innovative thing to do. And they all kind of said, yeah, this is a great way to look at it, fantastic way to look at it. Of course, I didn't tell them where it came from, because if I'd said, well, that's Marx, they would have then thrown the report away. But it was common sense. It really was straight common sense. And I wasn't actually convinced that Marx was worth studying that closely until I had that experience, in which case I thought, well, I better go from the first chapter of Capital to the second chapter of Capital and see what's in there. And so it went on and on and on and on. In other words, there is a deep commonsensical way in which Marx's theory works together, but you can't have use value and exchange value without having a measure of exchange value, and that raises the whole question of money. And what's the relationship between money and value? And why is it that we value things in money terms? And by the way, isn't it strange that value, which is a social relation, it's really about the social labor we do for others. Why is it that the value, that value, gets expressed in these money terms, and the power of that money can be appropriated by private persons? So, and none of that works without there actually being private property. And private property can't work without having an institutional set of arrangements, like a state apparatus, to enforce that private property. So suddenly you see all of these contradictions: use and exchange value, money and value, money and private property and exchange, money and private property exchange, and the state. All of those contradictions hanging together. And the thing that occurred to me more and more is that one of the strengths of capitalism, but also one of its weaknesses, is the way in which those oppositions hang together. Sometimes you see a situation in which use and exchange value can actually get out of order, as they plainly have done in housing markets in the Northern Hemisphere in recent times. So that happens. But then you can use one other part of the contradiction, like the state apparatus and private property, to work through and contain that use value and exchange value dilemma. But there are then other moments where actually the problems with the state apparatus reinforces the difficulties between use and exchange value. For example, the subprime crisis in housing in the United States was partly a product of the way in which monetary values escaped any kind of relationship with real values. It was partly a product of the way in which the state apparatus was actually fomenting private property ownership in sections of the population who really were not economically equipped to handle it. So in other words, all of the contradictions became contagious and negative and actually blew up in the crisis of 2007, 2008.
But at the same time, this contagion effect could actually spread to other contradictions and spark other contradictions. For example, those three that I've talked about really affected very deeply the distribution of wealth in society. Large segments of the population in the United States lost a large segment of their wealth. Where did the wealth go? It went to the very top, to the famous 1% that ultimately was the target of Occupy Wall Street. So this is, if you like, the manner of analysis that you start to look at, and then you start to look at it politically. And you say, look, do I want to live in a society which delivers adequate use values to people? Or do I want to live in a society which is so pursuing monetary gain that it's simply about trying to accumulate wealth on the part of whoever can get their hands on that wealth? And I think the answer most of us would have is deliver decent use values to everybody in society. And that is what the politics is about. But what we've seen under neoliberalization has been a steady commodification, so that use values like education, use values which are inherent in healthcare, use values in housing, are increasingly privatized and increasingly marketized and increasingly become vehicles for the extraction of wealth by a very small segment of the population. When you see that going together, you kind of say, well, we want a politics which actually goes in the other direction. Now, you can't actually change it all overnight. I mean, Marx had the idea, abolish exchange value. Well, if we did that tomorrow, we'd all die, because that's the way we get our food, that's the way we get our sustenance, that's the way we get our energy and all the rest of it. But in the long run, there are ways, I think, where you can start to minimize the impacts of the exchange value, prevent the extraction of wealth in monetary form from all of these features. And there are ways to do that, again, by deploying the state apparatus in certain kinds of ways, so that by putting this together, you not only see where crises come from and what some of the dangers and difficulties are, but you also see a framework in which you can cast an alternative politics. And that was something that was a terribly important finding for me, that by working through the contradictions, you got this framework. Use values should have preference over exchange values. Value, social labor we do for others, should have precedence over the monetary representation of that value. The private appropriation of social value should be checked as far as possible. Private property in the state should not work in the way they've been working under neoliberalization. They should be working in the other way around. And in fact, we should find new ways to define property. We should find new ways to actually manage collective, common property. And these are the kinds of politics that come out of the analysis. So I hope if you read the book, you'll not only appreciate the way in which the contradictions work together, but also try and appreciate, I think, the political strategies that emerge from a study of those contradictions. Now, I've never made the argument that I've got everything all right, and because there are plenty of other contradictions you can look at than the ones that I isolated. I worked with 17. I didn't want to work with 57 because that would be just too much. But I think the 17 give a good flavor of what an anti-capitalist politics was about. In other words, by working through the contradictions and seeing which way capital is taking those contradictions and how capital is using and managing and sometimes tripping over those contradictions, you can define an anti-capitalist politics that says we can do it in the other way. And this, to me, is also, I think, a very important part of the project. It doesn't give you immediate policies. It doesn't tell you what to do tomorrow on the street in a demonstration. But what it does do is to create a framework of thinking about an alternative world and what that alternative world should be about. And that, I hope, is the one big thing that people will get out of reading this book. Now, I'm here, and you have the chance to read the book. I want to hear what some of these folk think about it. So let me leave it there. Thank you.
quisiera en estos minutos abordar 4 puntos principalmente. Primero, una mirada global. No me voy a detener en cada uno de los 17 contradicciones, sino los macropostulados del libro y el objetivo utópico. El segundo son lineamientos importantes para pensar el futuro del capital, ¿no?, que creo que es importante. Algunos que pude extraer, los principales del libro de Harvey, que tenemos que reflexionar muy concienzudamente todos nosotros. El tercero, que no es menor, y aquí principalmente va a hablar en general a todas las izquierdas que puedan existir, mensajes del autor hacia las izquierdas, ¿no?, en el marco de la disputa política. Y finalmente, si es que el tiempo alcanza, algo que para mí es fundamental, que es pensar no la gran transformación, como piensa en este caso David Harvey, sino algo que para los pueblos, en este caso de Sudamérica y muchos pueblos, es fundamental, es esa gran transición que viabilizaría esa gran transformación. Vale la pena señalar que David Harvey lo que hace en su libro no es ni siquiera una radiografía con rayos X del capital, diría yo, hace una tomografía computarizada del capital, no del capitalismo, sino del capital, y porque realmente es impresionante el nivel de detalle y de reflexión hacia dónde entra al hablar sobre el capital en este caso como motor económico del capitalismo, justamente en el marco de la circulación y acumulación del mismo. Y esto en un afán que yo creo que es demasiado importante en términos políticos, ¿no?, que cuando nosotros tenemos una lectura superficial de lo que pasa en la sociedad, de lo que pasa en la economía, podemos tener interpretaciones erróneas, y estas interpretaciones erróneas, señala David, conducen a acciones erróneas. En ese sentido, podría señalar casi como un título adicional a las 17 contradicciones o fin del capitalismo, con una frase que el propio autor señala: lo que vive actualmente el momento debería ser el subtítulo o historia de la estupidez y la venalidad humana en el capitalismo. Estoy convencido, sin lugar a duda, que siguiendo a lo que señaló Guión, si es que Marx estuviera vivo, hubiese escrito el libro que hoy presenta justamente David Harvey. No me cabe la menor duda que el mapa histórico y geográfico y de economía política del capitalismo que presenta David en su libro es asombroso, o sea, no cabe otra manera tener una perspectiva tan global, mundial, y unir todos en el marco teórico, en el marco político, en la economía política, y también con una discusión muy importante sobre la esperanza de intentar quebrar esto que parece algo que es imposible hacer, lo que es el capitalismo. En este caso el autor entra a través de 3 tipos de contradicciones: las contradicciones fundamentales, son 7, en donde el capital no podría existir si no funcionan estas contradicciones; las contradicciones cambiantes, que también son 7, en donde se da la trayectoria evolutiva, histórica y geográfica; y las contradicciones peligrosas, 3 contradicciones, en donde justamente el planeta, si es que se sigue intensificando esto, caería en desgracia el planeta, y también hacia un empobrecimiento masivo. Quizás lo interesante aquí, y eso luego lo mencionaré más adelante, las 17 contradicciones abren un espacio de tensión que, a su vez, debidamente procesadas, podrían visorar una luz al final del túnel. Y justamente eso es lo que incentiva el autor, a analizar profundamente las contradicciones y, en el marco de esas contradicciones, actuar políticamente, ¿no? Eso a mí me parece completamente importante señalar, porque no es un libro sin pasión. A pesar de que valdría la pena señalar, es un libro tan objetivo que yo creo que serviría más a la derecha que a la propia izquierda, ¿no? Hace una radiografía tan buena que, siendo de la derecha y teniendo una agenda de derecha capitalista, o sea, realmente el libro sería de muchísima utilidad. Y aquí vale la pena justamente señalar que ese es el reto que tenemos nosotros justamente como izquierda. A veces nos quedamos justamente en la teoría crítica o en el diagnóstico sin tener una cuestión más propositiva al respecto. ¿Cuáles son 4 macro conclusiones que salen del libro, ¿no? Las principales, o sea, a mi modo de ver, una vez más, que es necesario entender y a profundidad si es que queremos actuar. 1, las crisis son esenciales para la reproducción del capitalismo, ¿no?
el capitalismo necesita de las crisis para sobrevivir en ese caso. El número 2, la forma de salir de la crisis contiene en sí mismo las raíces de la siguiente crisis. Entonces, ¿cómo estamos nosotros saliendo de la crisis actual? Ya tenemos que estar planificando en términos estructurales, en términos políticos, qué va a pasar dentro del sistema para poder actuar de una manera justamente operativa y con acciones concretas para tratar de mejorar las condiciones de vida de la humanidad. La tercera, que las contradicciones no son resueltas, sino son desplazadas geográficamente. Esto es muy importante, ¿no? Van de un lugar a otro. Si es que ahorita en este momento en Sudamérica estamos bien, es porque tuvimos 2 décadas perdidas y Europa está en este caso mal, ciertos países del norte están mal, entonces hay que ver hacia dónde va a fluir esa crisis del capital y quién va a acumular en esa crisis, que es de una manera bastante importante señalar. Yo creo que justamente, y ahí nombrando quizás a Piketty, vemos que estamos, a pesar de la crisis, en otros espacios, o quizás ya ni siquiera en espacios, porque aquí hay que reflexionar sobre la unidad de análisis. ¿Cuál es la unidad de análisis? ¿Es el territorio o son conglomerados descentralizados espacialmente a través de capitalismos, como lo llama Harvey, un capitalismo global plutocrático, ¿no? Si es que se da esa crisis en una parte del mundo, existen en este caso procesos de hiperacumulación en este grupo, en esta nueva clase mundial. Y el cuarto es que las crisis son momentos de transformación en los que el capital suele reinventarse, ¿no? Fundamental. Y tenemos que ver justamente cómo se va a reinventar el capital en esta crisis, para una vez más ver cómo también actuamos. ¿Cuál es el objetivo utópico que plantea en este caso David, el autor, en su libro? Un orden social sin valor de cambio, o por lo tanto sin dinero. Esto implica construir un nuevo orden social que recupere el valor del valor de uso. Ya me referiré más adelante de qué se trata. Y en ese marco, algo que plantea es la necesidad de diseñar como un planteamiento, y dice: toda la izquierda, toda la fuerza intelectual de la izquierda debería estar pensando en lo siguiente: la necesidad de diseñar formas de cuasi dinero que faciliten el intercambio, pero que inhiban la apropiación privada de riqueza y de poder social. Es decir, una reconfiguración radical de la organización del intercambio, ¿no? Fundamental. Estoy seguro, y tengan la plena seguridad, que si es que esto fuese un objetivo de la derecha o del propio capitalismo, ya hubiesen resuelto este problema. Lo que sí vale la pena señalar es que justamente a la izquierda le falta esa capacidad, a mi modo de ver, innovadora que tiene la izquierda, que tiene la derecha sistemáticamente, y ha llevado realmente, desgraciadamente, a la injusticia social que tienen en nuestro mundo. En este marco también plantea algo que habría que trabajar mucho más, es la renta básica como también un mecanismo de acceso mínimo a valores de uso colectivamente gestionados como uno de los temas fundamentales para salir, en este caso, de la problemática señalada. ¿Cuáles son temas que son importantes para reflexionar sobre el futuro del capital? Y aquí pensemos en el marco del Ecuador, no únicamente en el marco a nivel mundial. El futuro del capital está en manos de los rentistas y no del capitalismo industrial, ¿no? Y esto es fundamental. Pensemos en Ecuador, ¿no? Generalmente cuando uno describe a la economía ecuatoriana siempre dice es primario exportador. Ya, en el mejor de los casos, qué bueno que sea primario exportador, porque hay un componente que es completamente rentista, que es la parte secundaria importadora, o la parte del sistema bancario, ¿no? Que realmente es, o los terratenientes, que en este momento están especulando y viviendo muy fuerte de esa especulación en muchas partes del Ecuador, son el gran problema que tiene la economía no solo ecuatoriana, sino mundial. ¿A quién me refiero? Comerciantes, los intermediarios, terratenientes, magnates de medios, financistas, y algo que es fundamental, y por eso la disputa en una perspectiva no del corto plazo, sino de largo plazo, el tema de los poseedores de títulos de derecho de propiedad intelectual. Y en este marco, justamente en este marco de este capitalismo rentista, capitalismo especulativo, se da este proceso del capitalismo ficticio como una acumulación ilimitada que extrae riqueza de la actividad no productiva y no genera valor justamente en ese marco.
Y aquí hay que ver justamente el rol que ha jugado el dinero electrónico en el marco de la producción de esto. El otro tema fundamental que tenemos que tener muy claro, que de aquí, o sea, como parte del pasado y que de aquí, yo diría, muchas décadas va a seguir jugando un rol fundamental, es el rol del dinero en su papel de financiarización especulativa para sacar rentas, ¿no? Eso también veamos qué implica en el caso del Ecuador. Hay un tema que también quisiera tratar y que creo que es importante señalar, a mi modo de ver, configura otro equilibrio que no necesariamente es nombrado en el libro, es el tema de cuál es el rol de la pobreza y de la desigualdad en el equilibrio del capitalismo, ¿no? A veces me da la impresión que tantas contradicciones y sin embargo se mueve el sistema, y sin embargo se sigue reproduciendo, y sin embargo sigue viviendo, y no solo eso, sino que sigue concentrando su poder en pocas manos, su riqueza económica en pocas manos. Y en ese marco un concepto que a mí personalmente me gusta y que creo que está pasando y que creo que debería ser un tema fundamental abordado por la izquierda, ¿no? Es el tema de este grupo de población que adapta sus preferencias a su miserable situación, lo que John Elster denomina las uvas amargas. ¿Por qué? Porque no únicamente el equilibrio del capital, a mi modo de ver, se da por esa tasa de crecimiento del 3%, que señala en este caso David, que puede ser en diferentes lugares más o menos crecimiento, sino que a mi modo de ver también se da en la medida de cuánta pobreza puede soportar nuestras sociedades y por lo tanto cuánta desigualdad y acumulación pueden soportar nuestras sociedades. ¿Por qué? Porque cuánto nivel de consumo mínimo puede vivir un pobre y cuánto nivel de pobreza aguanta el capitalismo para no producir una crisis de demanda agregada. No se trata de que el capitalismo, y aquí esto es muy importante lo que señala en un párrafo el autor, no pueda sobrevivir a sus contradicciones, sino que el costo de hacerlo resulta inaceptable para la mayoría de la población, es del propio cinismo del capitalismo. ¿Por qué? El capitalismo al final de cuentas, en todas estas contradicciones, sobrevive, y sobrevive muy bien, casi como sobrevive cualquier sistema ecológico dentro del mundo de la naturaleza no humana. ¿Y cuáles son estrategias que ha hecho el propio capitalismo para sobrevivir? Y aquí es cuando uno se pone a analizar en qué medida el propio sistema capitalista tiene de una mano visible y en qué medida el sistema capitalista tiene de una mano invisible, que le hace que tenga la fuerza reproductora para poder sobrevivir ya algunos siglos. Y en ese marco son temas demográficos, temas ambientales que ya me hablaré al respecto. Procesos sistemáticos de sobrevivencia en el que el capital no solo es circulación de producción de valor, sino también destrucción como parte de la sobrevivencia. El capital sistemáticamente también destruye, una vez más, acordémonos de las 2 décadas perdidas de crecimiento en América Latina. También, ¿qué hace el capital? La privatización de bienes públicos o la famosa práctica de la obsolescencia programada. Y aquí quizás en el marco de la obsolescencia programada, un nuevo rol, a mi modo de ver, que lo señala Harvey, pero yo creo que va a tener mucho más preponderancia en las próximas décadas, es lo que Hart y Negri llaman el cambio del trabajo material hacia el cambio inmaterial en el marco de la acumulación del capital. Yo podría señalar, no con la fuerza que tiene el dinero electrónico, pero podría señalar que el otro motor de dinamizador de la acumulación del capital, similar al dinero electrónico, podría ser los derechos de propiedad intelectual, en el marco de una acumulación infinita del capital. Y en esto nos pone dentro del marco de qué tipo de legislación, qué tipo de acuerdos tenemos que tomar para disputar, si es que en el un lado era el tema de la producción del dinero ad infinitum a través justamente de mecanismos electrónicos, qué tenemos que hacer para construir otro tipo de estructura. Yo siempre he señalado, así como desde el Ecuador salió algo fundamental que fue la construcción de una nueva arquitectura financiera, también creo yo que es necesario disputar y construir una nueva arquitectura de gestión del conocimiento. Dimos el primer paso hace un par de semanas en el COSUCT, en el Consejo de Ciencia y Tecnología de UNASUR, estableciendo una comisión que articule una propuesta en UNASUR sobre lo que tienen que ser derechos de propiedad intelectual, llamémoslo así, que ponga un freno a lo que son, por ejemplo, ADVIC o en este caso OMC. Y aquí
Justamente en ese sentido es necesario señalar el papel importante que va a jugar el capitalismo cognitivo. Justamente el día de ayer leía un artículo en página 12 donde se señalaba que el 80% del valor corporativo reside hoy en bienes intangibles, en marcas registradas, en inventos o en investigaciones. En este seminario que tuvimos del COSUCTI, justamente al analizar el valor agregado del iPad, de lo que tengo enfrente mío, se señalaba que el valor añadido, el 29% es del diseño de materiales, otro 29% es diseño y mercadeo, el otro 29% es manufactura de componentes, 1% ensamblaje y 14% distribución y ventas. Quiere decir que alrededor del 60% es valor añadido ligado justamente a temas inmateriales, ¿no? Entonces, por eso yo creo que va a tener mucha mayor importancia este tema del futuro. Y aquí también, dentro de este futuro del capitalismo, tenemos que tomar en cuenta esta mirada de lo que David Harvey señala, no me acuerdo citando aquí, en el concepto del pro consumidor, que es productor y consumidor a la vez. Esta cultura que yo le denomino la cultura del selfie, ¿no? Que yo, mientras no necesito el fotógrafo porque yo mismo me tomo la fotografía y yo mismo consumo, yo mismo produzco. Y en el marco de eso tenemos que ver cuál es el papel que juega algo que potencialmente tendrá un impacto en el futuro, que es las impresiones 3D. Hace un mes estuvimos en Brasil, estuvimos en un centro, un parque científico, y justamente veíamos cómo Embraer tenía esta impresión 3D, pero a escala del tamaño de esta sala, justamente para poder imprimir este tipo de materiales para los aviones. Entonces son temas que se van configurando y que nosotros tenemos que pensar qué tenemos que hacer en el marco del país con todo esto que se viene. Y quizás uno de los temas fundamentales que atraviesa el futuro del capitalismo es el riesgo de que el valor de uso tienda a banalizarse, y eso, a mi modo de ver, es un tema que tiene que ser parte de una agenda bastante importante de la izquierda. Temas de mensajes importantes para la izquierda. Uno, es necesario volver a recuperar la mirada sobre el concepto de clase. Esto es fundamental. O sea, a mi modo de ver, esto es fundamental. No es suficiente con señalar que la desigualdad está disminuyendo y que la pobreza está disminuyendo, sino saber que cuando estamos hablando de pastel, estamos hablando que es necesario enfrentar una disputa política, y en este caso es necesario enfrentar una disputa de clase. Señala a la izquierda con puntos de vista y acciones autónomas, anarquistas y localistas. El autor les dice: a la izquierda que quiere cambiar el mundo sin tomar el poder, lo que hará es viabilizará que la clase capitalista plutócrata se consolide más que en el mundo y que no se pueda desafiar justamente sus capacidades, que es de reproducción ad infinitum. Eso es un mensaje que da justamente el autor a este grupo de la izquierda. Entonces es necesario entrar en ese debate de clase. Otro tema que es fundamental, porque también es necesario ver cuál es la disputa y el alcance de escala de la disputa política. Se puede construir, en la medida de esa mirada de construir mecanismos diferentes de intercambio, se puede construir cadenas de trueque que son limitadas y engorrosas, ¿no? Cuando existen muchos grupos que dicen, bueno, la salida es vámonos al trueque. ¿En qué medida el trueque puede ser un mecanismo real de disputar la acumulación, la circulación del capital a una escala macro? Entonces, frente a eso justamente se necesita otro tipo de mecanismos que sean más realistas y que realmente entren en la disputa. El tema de lo micro. Existe una izquierda anticapitalista que busca dar batallas en lo micro, dando formulaciones anarquistas y autónomas, dado que estas son más eficientes, señala el autor. Y eso, a mi modo de ver, deja la disputa que ya señalé de lo macro sin oposición. Prácticamente lo que está señalando es, bueno, es necesario disputar también el poder político y no ver que gobernar es antiético, como muchas veces se considera. En donde muchas de las veces solo se queda espacio desde la izquierda para la resistencia. Y en la resistencia a veces no necesariamente se construye algo que sea proactivo para construir otro tipo de sociedad. Entonces es necesario pensarlo de esa manera también. Otro tema que es importante y que también, a mi modo de ver, y recomiendo mucho el capítulo con respecto al tema medioambiental. Existe una mirada catastrofista sobre los temas ambientales, ¿no? A nivel general y en la izquierda también de una manera bastante importante.
Y aquí el autor nos señala en perspectiva histórica, en perspectiva geográfica, en perspectiva económica. Primero nos dice el capital ya ha resuelto este tipo de problemas en otras ocasiones. Maticemos el problema, lo primero que nos señala. El segundo, el capital internaliza en su proceso de reproducción, de circulación de capital y acumulación los problemas ambientales. Si bien la materia no se crea ni se destruye, el capital se reconfigura radicalmente. En este sentido, otro punto que pone adicional con respecto al tema medioambiental es que el capital convierte asuntos ambientales en una gran área de actividad empresarial y de esa manera internaliza este problema como para intentar también solucionar justamente los temas ambientales. Un cuarto punto es que es perfectamente posible, y esto es lo catastrófico que señala el autor, es perfectamente posible que el capital continúe circulando y acumulando en medio de catástrofes medioambientales. Buena de la parte de la población en este momento, señala el autor, es superflua y es desechable de facto, o sea, existe, esto es un hecho. Y en ese sentido, y leo textualmente lo que dice el autor, el concepto de naturaleza que subyace a varias filosofías ecologistas se oponen radicalmente a lo que el capital debe imponer para poder reproducirse. El ecologismo con frecuencia prefiere ignorar por completo la ecología que está construyendo el capital e intereses por cuestiones que son separables desde su dinámica fundamental. Oponerse a unos vertidos aquí o rescatar una especie en peligro o un hábitat valioso allá, de ninguna manera resulta el final para la reproducción del capital. Esto es importante señalar porque él dice, pongamos en donde realmente se da el mayor impacto ambiental, que es en el propio sistema capitalista y en el propio capital, ¿no? Entonces le dice, o sea, a la izquierda señala, veamos dónde tenemos que actuar si es que realmente queremos tener una mirada ecológica. Y lo que realmente hace más daño, en este caso el autor lo señala, es el crecimiento exponencial que justamente genera una degradación cancerosa dentro de la economía en general. ¿Y qué hace daño a la relación capital-naturaleza? Principalmente la clase rentista improductiva que busca monopolios, señala el autor. Un sistema que es intensivo en energía y en capital, pero que cada vez exige menos mano de obra. Y tres, la colonización de nuestro mundo de la vida por el capital que cada vez se acelera cotidianamente. Frente a eso justamente señala la necesidad de una revuelta de la naturaleza, ¿no? Pero esta revuelta de la naturaleza es la revuelta de la naturaleza de la propia humanidad y en ese sentido incorpora a la naturaleza como parte del propio sistema ecológico del capital. Fundamental, porque generalmente cuando se hacen los análisis medioambientales se separa por un lado el medio ambiente y por otro lado el sistema económico. Y en ese sentido, y quizás para terminar, el tema que a mi modo de ver es fundamental repensarnos como país, como proyecto político, es el tema de la transición, ¿no? Si es que nosotros queremos construir otro orden posible, ese otro orden posible no se hace fortuitamente, no nos cae de la noche a la mañana, sino tienen que ser acciones concretas y políticas, ¿no? Y señala, y eso es importante señalar, no, el capitalismo no es algo que será ad infinitum, ¿no? Puede cambiar como cambió el feudalismo al capitalismo o como en China se dio el paso del comunismo al capitalismo en ciertas sedes, en ciertas zonas económicas de desarrollo especial y ahora el capitalismo que vive. Y en ese sentido, el nuevo orden social anticapitalista también yo creo que es necesario matizar y quizás aquí una mirada que a lo largo del libro me llamó mucho la atención, con excepción de las últimas páginas donde realmente se hace la propuesta política, es que generalmente este nuevo orden social es en contra de algo, ¿no? Y yo creo que es necesario también pensar no solo en contra de qué tiene que ser, en este caso anticapitalista, sino pro qué tiene que ser, ¿no? Muchas veces lo anti no nos permite pensar qué es lo pro que tiene que tener que construir. Y eso es fundamental porque a más de la teoría crítica, yo sí creo que se necesita una teoría también utópica como lo presenta el autor, pero mezclando las dos cosas a la vez. Y en ese sentido nosotros tenemos una ventaja, a mi modo de ver, como país, ¿no? Nosotros hemos construido con todos los problemas algo que es pro un tipo de pacto de convivencia social, en este caso que es a mi modo de ver que es la Constitución de la República, esta sociedad que se denomina del buen vivir, o el socialismo del summa causae, como lo he denominado yo, biosocialismo republicano, en donde se dan
tres transiciones de lo que yo creo. Uno, del antropocentrismo al biocentrismo, el otro del colonialismo al Estado y a la sociedad plurinacional, y el otro del capitalismo justamente al socialismo. Y aquí quizás una contradicción de la transición, que puede sonar problemática, pero yo creo que es fundamental y abordarlo de una manera frontal. ¿Cuál es una de las contradicciones más importantes de la transición de un proyecto inclusive de izquierda? Que los proyectos políticos de izquierda necesitan de mucha acumulación de capital para hacer esa transición, ¿no? Y eso es importante señalar porque muchas veces se cree que sin esa acumulación se va a poder llegar a una transformación. Eso no es viable. Y si es que seguimos pensando así, o sea, fracasaremos y vendrán proyectos políticos que no tendrán contemplación en que se dé una acumulación completamente anti-valor de uso. Y en este sentido, un tema fundamental en esta transición yo también creo que es la búsqueda de valoraciones diferentes a las tradiciones capitalistas y al dinero. Nosotros desde aquí, desde Ecuador, hemos planteado, por ejemplo, buscar otros mecanismos de unidad, de análisis y de unidad de valoración de la economía y de la sociedad, como por ejemplo lo he planteado yo directamente el tema del tiempo, el tema de buscar no únicamente en la construcción de la economía política el tema de bienes y servicios, sino por ejemplo la producción de bienes relacionales, ¿no? También se puede hablar del tema energético, se puede hablar del tema biofísico, la contabilidad biofísica. He hecho la propuesta justamente al presidente del Banco Central de que vámonos a otro tipo de contabilidad. Y ahí en ese marco es necesario nosotros que podamos construir y podamos tener directamente algo que la ciudadanía y la sociedad valore per se, ¿no? Muchas veces ha existido ya mecanismos de construir otro tipo de unidades de valoración, pero que difícilmente el ciudadano común y corriente va a valorar en sí mismo, ¿no? Como es por ejemplo el tema de la energía, etcétera. Entonces yo sí creo que es necesario buscar otro tipo de valoraciones que pongan en disputa al dinero, y yo sí creo que una de esas valoraciones puede ser el tiempo. Algo que señalaba Augusto y quizás probablemente aquí puede ser una contradicción interna del capitalismo, es el tema de la democracia y el dinero, ¿no? Que probablemente a mi modo de ver yo esperaba encontrar un poco más desarrollado esta relación de cómo la democracia actual, esta democracia burguesa representativa, cómo es legitimadora de este proceso de acumulación del capital, a pesar de los desastrosos resultados que ha tenido, y justamente la necesidad, como señalaba Augusto, de construir otro tipo de democracia. Lo mismo con respecto al Estado, ¿no? ¿Qué implica el tema del Estado, ¿no? El cambio de un Estado completamente. Primero, si es que podemos pensar en el marco de una contradicción y de las 17 contradicciones de construir otro sistema económico, podemos pensar una transformación por fuera del Estado. O sea, personalmente creo que no. Más allá de todos los problemas el Estado, de los estados, de los países, en este caso de la región, se puede decir que Bolivia es el país que más reduce pobreza, Venezuela el que menor desigualdad tiene, y Ecuador el que mayor ha incrementado su índice de desarrollo humano, que justamente tiene que ver con el concepto de valores de uso y valores de cambio. Y aquí un tema fundamental en este sentido, y quizás solo abordar tangencialmente cuando hablamos del tema de educación, algo que nos parece fundamental es esta disputa sobre la recuperación de los diferentes tipos de propiedad, ¿no? Que estamos produciendo y que estamos construyendo ahorita justamente en un código orgánico que le hemos denominado de economía social del conocimiento, de la creatividad y de la innovación, en el marco de la recuperación de derechos comunes. Ayer tuvimos una reunión con el presidente de la República para hablar sobre temas importantes de hacia dónde queremos seguir trabajando con respecto, diríamos en argot, de lo que estamos señalando, del valor de uso y la recuperación muy fuerte del salario dignidad, el tema de quitar plusvalor a la tierra a través de justamente la ley, el tema de que quitemos este concepto de propiedad privada de los saberes ancestrales que están en la Constitución. En la Constitución le da el concepto de propiedad privada a los saberes ancestrales. ¿Cómo hacemos para declararlo lo que realmente son derechos humanos en sí mismos? En síntesis, a mi modo de ver, este libro invita a reflexionar sobre el tema de cuál es la radiografía del capital y del
capitalismo. Es fundamental que toda la izquierda, que todos los procesos políticos e intelectuales podamos reflexionar sobre qué está pasando en el mundo para poder actuar de una manera diferente. No me cabe la menor duda que este libro tiene que ser un libro de cabecera para todas las facultades de ciencias sociales, de economía política. Tiene que ser un libro de cabecera para todos los indignados del mundo, para que se indignen más, para que indignen más a más gente, y esperemos que tenga una tasa exponencial de crecimiento, esta indignación mayor a la tasa de crecimiento de la acumulación del capital. Muchas gracias por el trabajo.